Me acompañan en oración, vamos a iniciar. Padre Santísimo, te damos tantas gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para adorarte, para comentar de tu palabra, para aprender un poquito más o recordar los preceptos y conceptos que tú tienes, Señor, y que quieres que estén en nuestras mentes y queremos comentarlos, queremos cada vez ser más guiados por tu palabra, por lo que nos refleja tu palabra para nosotros y lo que tu Santo Espíritu a donde tu Santo Espíritu nos quiere llevar, Señor. Gracias esta mañana y perdona nuestros pecados, te lo pedimos sinceramente, queremos realmente estar en tu favor, en tu amor, Señor, con tu perdón diario. Y te pedimos por toda tu iglesia, donde quiera que esté, que seas con ellos, que les abrigues y que les alimentes también, como el día de hoy queremos nosotros ser alimentados en el Espíritu, Señor. Queremos glorificarte, santificarte y queremos que en esto también seas honrado tú, Señor. Sé con nosotros, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, me da mucho gusto verles. Bienvenida, Linda, bienvenida. Qué bueno que ya está aquí. Habíamos orado por su estar lejos y ahora por su estar cerca damos gracias. En la clase pasada, en esta secuencia de clases que venimos haciendo acerca de los pacificadores, de cómo practicar la paz entre nosotros, cómo aprender la paz de Dios, cómo conocerla, cómo deleitarnos y recordar cómo el Señor nos trae paz. En este segundo capítulo estamos hablando prácticamente de cómo es esa paz. Ya dedicamos una clase a hablar de que Dios es paz, de que todo su mensaje desde el Antiguo Testamento ha sido paz y que es un Dios pacificador que estableció su reino paso a paso y siempre su característica fue que fue un Dios de verdadera paz, no de paz aparente, de verdadera paz. Y en la clase pasada veíamos estas tres partes o tres dimensiones de la paz. En una decíamos que era la paz con Dios, en otra la paz entre nosotros mismos, entre el pueblo de Dios, perdón, a lo cual Dios le llama la unidad. Y en esta última parte veremos cómo es la paz con nosotros mismos. Así es que la semana pasada vimos eso, paz con Dios, y vimos muchos versículos acerca de cómo Dios era el proveedor de paz y cómo Él nos había provisto de su paz para con nosotros. De ninguna manera nosotros podíamos ni conocer la paz, ni establecerla con Él, ¿verdad? Porque estábamos en pugna con Él, estábamos en un descontento con Él porque habíamos caído de su gracia. Él era el proveedor de paz y Él ha sido nuestro proveedor de paz. Y en esta máxima expresión de esa paz estaba el Señor Jesucristo en el centro, ¿verdad? Estableciendo paz con nosotros. En esta segunda parte vimos paz con los demás. Vamos a dar un repasito a paz con los demás para abocarnos a lo que sigue. Y lo vamos a hacer muy rápido. Simplemente tomamos ahí donde dice en sus hojas paz con los demás. Y vemos rápidamente algunos versículos, no todos, puesto que ya vimos un poquito de esto. Y decíamos, comprendamos que Dios nos ha dotado de los medios para vivir en paz con los demás. Pero ello no significa que no tendremos dificultades y muchas veces serios problemas. Es justamente ese el propósito y deber de los creyentes, que dichas diferencias de pensar sean abordadas en sabia manera para resolver los conflictos. Ello nos traerá armonía y buenas relaciones entre nuestros prójimos. De hecho, es una práctica constante. Constantemente tenemos diferencias de pensar. Bueno, hay que ver la manera en que, dice la Biblia, lo tratamos de la mejor forma para no lastimarnos, para no ofendernos, para llegar a negociaciones amables. Y dice el Salmo, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Bueno, eso deben de decir de nosotros y eso debemos nosotros de ver en nuestra iglesia. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, dice el apóstol Pablo, en la carta a los romanos. Después tenemos esta que dice, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, el Señor Jesús les resume la ley y los dos mandamientos en dos. Uno, amarás a tu Dios, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Y el segundo es fundamental, a tu prójimo como a ti mismo. Así es que en todo vimos esta un poquito más larga de Efesios, y dice, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz.
para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Bien, en todo nos dice el Señor que está trabajando con nosotros para que nosotros vivamos en paz. Hay una nota para ustedes aquí en la hoja, dice: el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, además de darnos paz con Dios, abrió el camino para que practiquemos y disfrutemos de la paz con otras personas. Vamos a ver ahora sí, entonces, ahí nos quedamos en paz con nosotros mismos. Si me acompañan, por favor, y quieren leer lo que vamos a ver aquí, dice el autor: definimos la paz interior como una sensación de totalidad, contentamiento, tranquilidad, orden, descanso y seguridad. Todos los hombres anhelamos esta clase de paz, pero la verdad es que la mayoría de las personas no lo experimentan. El mundo pagano nos ofrece, o bueno, el mundo, ya sabemos que cuando hablamos del mundo nos referimos al pagano, a los no creyentes, nos ofrece un vasto número de recursos para conseguir tal estado de paz interior. ¿Ustedes conocen algunos que nos ofrezca el mundo? ¿Sí? Sí, Lupita. ¿Los que practican yoga? Ellos se conectan con el cosmos. Y los demás estamos todos desconectados del cosmos. Pero no, sabemos que el Señor es la fuente, es el creador del universo, el creador de todo, y es el creador de esa paz que solo viene el ser humano. Muy bien. ¿Alguien más? No tienen al Señor, no tienen a Dios, siempre tienen ese vacío, buscan llenarlo con cosas según el mundo ofrece. Pero realmente esa paz la da solamente Dios, pero para Él darle la gloria de que nos haya traído a esa paz. Sí, así es. Que solo Él da. Así es, Lupita, muchas gracias. Si no conocen a Dios y si no es en Dios, no van a encontrar esa paz por ningún medio que les provea el mundo, por ningún medio exterior. Voy a citar algunas cosas que yo puse como notas para decírselos en clase. Existen varios métodos como ilusorios, ¿verdad?, que propaga el mundo. Yo puse simplemente así como nos venden, ¿verdad?, productos como infusiones, cremas, pastillas, amuletos, rituales como el Feng Shui. Se nos proponen ejercicios, dietas, rutinas, cursos de superación o perfeccionamiento, programas de autoayuda que nos hacen dependientes de ello, ¿verdad?, pero que no nos ayudan realmente a encontrar la paz. Esto del Feng Shui, ustedes saben que es una corriente oriental, en donde nos dice que de acuerdo a la distribución de nuestra casa, desde el origen de cómo está hecha la casa y hacia dónde está orientada, y si tenemos una mesa al entrar o no hay mesa, o si hay una fuente de agua, o si hay flores, o si hay una ventana, son elementos fundamentales para tener paz en nuestras vidas, ¿verdad? Pero eso es ilusión, son sensaciones. El mundo confunde sensación o emoción también con lo espiritual, con lo que es real. Lo espiritual es real, no es una fantasía, y lo espiritual no puede suplirse con sensaciones o emociones. Hay una gran confusión del mundo acerca de esto. ¿Sí, Lupita? De hecho, todo eso es temporal. ¿Sí? Eso es temporal, así es. Pasajero, efímero. Muy bien. Efímero. Gracias. Sí, la paz que el Señor nos da en el Espíritu no depende de ninguna emoción, de ninguna situación externa. En realidad depende de una relación personal con Él. Hemos visto que cuando realmente estamos en comunión con Dios, no importa que llueve, no importa que pase lo que pase, estamos en paz. Y cuando estamos un poquito débiles en esta relación con Dios, cualquier cosa nos puede atormentar y no encontramos la solución. No importa qué hagan por nosotros, si no tenemos esa relación rica y plena con nuestro Dios. ¿Lo han sentido? Sí lo hemos sentido, ¿verdad? Voy a citar una persona que es Sophie Davidson, y dice ella que ella estuvo internada en un centro de rehabilitación en los Estados Unidos, esta persona de origen inglés,
y tenía serios problemas de alimentación. A veces comía mucho, a veces poco, a veces le gustaba algo y comía demasiado, y tenía un súper desorden, y lo tuvieron que internar en uno de estos centros muy modernos, con tantos recursos. Y ella dijo esto, es reconfortante poder asirse de algo que nos ayude a evitar nuestros vicios y luchar día a día con nuestras debilidades. El rescate se agradece y es invaluable, pero cuánto mejor sería conseguir lo que en realidad anhelamos: ser completamente libres. Ser completamente libres. Tengo otra nota. Un joven adicto, después de muchos meses de tratamiento y confiado en su éxito, volvió a caer una semana después de dejar el centro de rehabilitación y confesó, es que estaba luchando en mis propias fuerzas. Y es que no hay un medio que nos ayude a realmente ser independientes. Y voy a hablar de la libertad en Cristo entonces. Dice aquí, lo que tenemos de cita para ustedes de texto, dice: la auténtica paz interior no puede obtenerse mediante nuestros propios medios o por esfuerzos humanos. Es indudablemente obra de Dios. En toda la Biblia se nos muestra cómo la paz interior es producida por la justicia y puede conocerla todo hombre que descanse en Dios y busque obedecerle. Vamos a citar esta primera de Juan, capítulo 3, versículos del 21 al 24. Dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Es decir, esa paz se debe de sentir, esa paz realmente debe estar en nosotros. Es una característica de la libertad que tenemos en Dios, si realmente creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a citar a uno de mis favoritos escritores, ya lo ha mencionado el pastor aquí hace unas predicaciones atrás, este señor Charles Staples Lewis, que es C.S. Lewis. Y él dice una frase muy sencilla, dice: Dios no nos puede proveer paz lejos de Él. Eso simplemente no existe. Así que si le pedimos paz en lo que estamos haciendo por nuestra cuenta, en nuestra guianza, en nuestra voluntad, a nuestra manera, y queremos que ahí nos dé paz Dios, no lo vamos a encontrar. Dice: la paz está provista por medio de la justicia y de hacer lo que a Él le place. Así es que no podríamos realmente tener paz cuando estamos involucrados en una tarea nuestra, en nuestro propósito, en nuestra voluntad, sino realmente al abrigo de Él. Dice este señor: eso simplemente no existe. Me encanta porque es sabio y es una frase muy corta, pero nadie, y está resumiendo lo que decía Lupita, por más que el mundo le dé vuelta, por más que todo, este señor dijo: esa paz que busca el hombre no existe, no la hay. ¿Sí? Y a veces parece que nos dejamos engañar, o hasta me confesaba un hermano que hasta le daba envidia de personas que no conocían a Dios y vivían muy bien. Hay que decirle que en realidad no conocen la paz, no viven en tal paz, pueden aparentarla, pueden creer comprarla, pero no la tienen. Así es que tengamos ese regocijo de que Dios nos toma en sus manos, y si estamos en su voluntad, realmente conocemos paz. ¿Sí? Confiar en que Dios nos proveerá de su paz es fundamental en la vida de un creyente. Vamos a ver esta cita de Isaías 26, el versículo 3, dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que Dios es nuestra paz. Estamos hablando de la paz consigo mismo, no la busquen en otro lugar, sino está realmente en el Espíritu que Dios nos ha dado. Adelante, en Isaías 48, 18, dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Aquí estaba Dios hablando con el pueblo de Israel, lo estaba reprendiendo y le estaba diciendo: me fuiste infiel. A cada vez vengo, pongo mis estatutos, pongo de mi paz, doy mi provisión de protección, doy mi armonía a tu pueblo, los llevo conmigo, y a cada vez me traicionan. Dice: si hubieras
hubieras prestado atención a mis mandamientos, hoy tendrías paz. Bueno, ya dijimos que cuando le habla al pueblo de Israel es como si nos hablara a nosotros, nos está diciendo, me han traicionado, no tienen paz. Ese es el resultado. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, así dice aquí, los pasajes de la libertad en Cristo, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué yugo está hablando aquí? ¿Recuerdan? ¿De qué nos liberó el Señor? Del yugo del pecado, ¿verdad? De la condena, de la muerte. Y en otro pasaje, ahí mismo en Gálatas también, en el 13, les vuelve a decir Pablo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y si habemos los que cuando escuchamos, se nos perdonó todo, todo podemos hacer. ¿Y dónde está tu espíritu que te dice que no, ya no quieres, ya no amas hacer el mal? En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso decía, la encontraremos solamente con el Espíritu de Dios en nosotros. En Juan 8 tenemos esta cita, Juan 8:26. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. No hay nadie que nos diga que estamos condenados. A veces yo comenté con un amigo católico y me dijo, ¿tú estás seguro que te vas a ir al cielo? Le digo, sí. Y me dijo, no, ya conozco una persona en el mundo que está seguro. Le digo, es que no ha comprendido, pero es que él está todavía pensando que hay una sí condicionante. Si te portas bien, si obras bien, y eso es el catolicismo. Si te lo ganas, algún día a lo mejor vas a ir al cielo. Y si te saca del purgatorio, dice Linda, a lo mejor hacía empujones al último. Esa condicionante debe desaparecer de nosotros. ¿Ustedes, hermanos, están seguros que van a ir al cielo? Sí. Esa es una gran diferencia. Esa es la gran paz que tenemos, la seguridad de que somos pueblo de Dios, que estamos aquí de paso porque pertenecemos al reino celestial. Entonces esa paz es hermosa. En esa paz vivimos. ¿Quién nos provee de esa paz? Nosotros no la podemos encontrar. Qué angustia para quien sigue el cristianismo como una religión y a ver si es que logro pasar la prueba o logro caerle bien al Señor. Leamos esto en Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Esa es la paz de Dios. Él viene a curar, viene a sanar, viene a libertar. Adelante, el Salmo 119, el que se saben de memoria, versículo 45 dice, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Dice por ahí antes, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Y aquí dice, viviré en toda libertad. Es hermoso, es que no vamos a encontrar fuera de Dios esa paz, esa libertad. Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Juan 8, del 31 al 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo esto es tener realmente libertad y solamente la vamos a encontrar con Cristo. Romanos 6:18 dice el apóstol Pablo, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pero bueno, esto es realmente porque nos mueve el Espíritu a hacer las cosas justas, ¿verdad? Dijo el Señor que iba a escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, que no vamos a realmente estar con esa
obligación o esa carga con la que lo seguía el pueblo judío, sino que realmente iba a poner en nuestro deseo. Es que deseamos hacer lo bueno. ¿Y qué hacemos? No siempre lo bueno. Y esto ya lo explicó el apóstol Pablo, que vivía igual que nosotros. Y dice, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y termino haciendo lo que no quiero y luego quiero lo que no puedo hacer, porque realmente deseamos hacer lo bueno. Si no, seríamos como el mundo, que no le importa hacer lo bueno o lo malo. Pero a nosotros sí nos importa. Somos movidos por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque buscamos hacer lo bueno. Deseamos hacer lo bueno. Y por eso dice Dios, si deseas hacer lo bueno, haz lo que yo digo y encontrarás paz. Y tu corazón estará en paz siempre, ¿verdad? Es dentro de su lógica, que no obedece a nuestra lógica, pero a la de Él sí. Ahí adelante en Romanos 8, en versículo 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ojo con esto, yo creo que tenemos que practicarlo. ¿Sí? Si estamos viendo un producto que sale en la televisión y lo queremos y lo deseamos y ya salió de moda y mi corazón está ahí, y nunca voy a tener paz, porque vendrá otro y vendrán tantas propuestas, como lo decíamos hace un rato, tantas propuestas de paz y libertad que ofrece el mundo y nunca seremos saciados. Solamente poniendo nuestro corazón, nuestra inteligencia en las cosas del Espíritu, en realidad tendremos paz. No sé si hay preguntas hasta ahí, ¿podemos seguir adelante? ¿Sí? Sí. Dios nos dice que debemos tener contentamiento con lo que Él nos provee, pero si muchas veces no tenemos ese contentamiento, buscamos buscar de otra manera, lo que tú comentas que lo que te ofrecen en la televisión, que es un producto es el otro, pero como el mundo está lleno de egoísmo, de vanidad, de desamor, de busca de poder, de ser notorio por alguna moda, pues realmente eso es lo que debemos evitar, o sea, no dejar que a través de la televisión o los medios nos influyan y nuestra mente, los deseos de querer como que te quiten esa paz que nos da. Todo ese contentamiento de tener lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios sabe qué es bueno para nosotros. Nosotros debemos aceptar su voluntad en ese contentamiento, en esa libertad, en esa esperanza que podemos tener. Y pues a veces sí queremos cosas materiales, porque yo sé que Dios es lo que da, que no nos puede dar, pero que eso no nos quite la paz, no lo tenemos porque Dios sabe por qué. O sea, no puede ser que nos desvíe o nos aleje de Él, pero debemos siempre buscar de su sabiduría y de la voluntad de Dios para tener ese contentamiento y no estar angustiados o decepcionados o deprimidos de que no puedo tener esto y lo otro o aquello. Pero no, debemos agradecer a Dios el día a día y sus bendiciones son hechas nuevas cada día. Así es, y esa dependencia del Señor también nos da esa paz, esa tranquilidad. De que si no puedes tener cual cosa, pues el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Y la verdad que yo me quedé muy corto, ¿verdad? Es que yo soy anticuado, yo hablé de la televisión porque vengo del siglo pasado. Pero todo el día de hoy, todo nos conlleva a una corriente del mundo y a los deseos de la carne, de lo que practica el mundo. Y entonces nuestra carne desea todo lo que oye, lo que ve, lo que se le pone enfrente. Pero tienes razón. Además, ese contentamiento ante todo está en el Espíritu. Y las cosas materiales siempre vamos a necesitarlas, como dices, pero no está ahí el gran contentamiento. Realmente la paz que podemos tener es espiritual. Y decía el apóstol Pablo, es que si vamos tras las cosas del Espíritu, estamos sacrificando la carne. Y si vamos tras las cosas de la carne, vamos a sacrificar el Espíritu. Y una cosa contrapone a la otra, dice. Entonces, por eso el contentamiento ante todo es espiritual. ¿Sí? Y comprender que si tenemos ese lleno, lo demás ya es menos necesario para nosotros, ya es relativo. ¿Sí? Es un poco lo que tenemos que comprender. Pero gracias por tu aportación.
Si no hay otro comentario, podemos pasar a esto que es: la reputación de Jesús depende de la unidad. ¿A qué le llama Dios la unidad? Ya hablamos de la segunda parte de este estudio que decía el amor entre nosotros. Entonces la reputación, o sea, la fama que puede tener Jesús, depende de cómo nosotros nos llevemos. Así es que el mundo va a saber si realmente somos verdaderos practicantes, y si realmente somos auténticos practicantes cristianos, entonces quiere decir que ponemos una mala imagen de Dios si no reflejamos lo que Él nos dice. Es decir, tendríamos que apegarnos más y más cada vez a lo que quiere el Señor que seamos. Dice así el texto: la unidad que Dios demanda entre nosotros, su pueblo, es no solo una bendición para nuestro buen vivir, sino que refleja la evidencia de un testimonio cristiano. Cada uno de nosotros manifiesta su buena relación con Dios en la manera como uno se comporte y se relacione con el prójimo. En Mateo 5, versículo 9, dice así, en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que si en realidad vemos a alguien que está discutiendo y no para de discutir y no busca la paz, sino que sigue discutiendo, probablemente no esté reflejando que sea cristiano, ¿verdad? No está reflejando que es un hijo de Dios que está tratando de procurar la paz, tratando de negociar. Todos hemos sido parte de esto porque pues nos toca a nuestra dignidad, a nuestro orgullo, a nuestro ego, pero aprendemos con los años, a veces con los golpes, poco a poco aprendemos a no discutir. Pero ¿cuántos nos hemos visto realmente dándole vuelta a un problema que ya no existe, pero que estamos simplemente insistiendo en él? Ese no es un reflejo de que estemos realmente obrando como pacificadores. Y cuando ya superamos tal vez un poquito esta historia y lo vemos desde lejos, se ve muy feo, se ve muy mal, porque vemos que la cosa tiene solución, pero tal persona no lo quiere hacer, simplemente porque está queriendo que a él se le rinda el honor y que a él se le diga: tú tienes razón. Y eso a veces le importa más que resolver el problema, pero le importa más resolver la situación de su ego. Y ahí estábamos nosotros, y por ahí hemos pasado, yo creo que todos, al menos yo sí. Así es que lo lamento y espero que nos estemos formando en esto para cada vez hacerlo menos. Dice así: y es que Dios desea que nosotros nos parezcamos a Él y que demos muestra de que nuestras vidas han sido transformadas por el encuentro que hemos tenido con Cristo. En Juan 17, cuando el Señor, esto está muy largo, pero cuando el Señor ora por nosotros, el Señor Jesús ora por la manera en la que estamos siendo relacionados con nuestro Dios y cómo Él quiere que seamos así de próximos con Él, así de cercanos con Dios, y que Dios, el Padre, nos considere como lo consideró a Él. Veamos qué hermoso habla para nosotros. Está suplicando a Dios, pero nos está dedicando a nosotros esa oración, se está tratando de nosotros, quiero decir. Dice: estas cosas habló Jesús, levantando sus ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado con la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay tanto amor, se desborda es que la gracia está presente aquí en todo su esplendor. Está diciendo, realmente ellos te conocen, les di mi palabra, la palabra que tú me diste, no perdí a ninguno. Y aquí vemos aquello que les decía en otras clases. ¿Cómo podemos decir que algún día alguien se le soltó a Jesús, alguien se le escapó, alguien no rescató? Y aquí está su gracia extendida y diciendo, en este amor manténlos tú, guárdalos tú. Así es que tendríamos que manifestar esa unión por la que Cristo ha orado al Padre. Es la unidad, es el amor entre nosotros, es el testimonio que Jesús da en nosotros, ¿verdad? Nos ha puesto para que demos testimonio. Ha sido una comisión y nos pesa mucho esa comisión porque no damos el ancho, para empezar yo, ¿verdad? Pero esa es una cosa a la cual tenemos que aspirar diariamente. En el texto para ustedes dice, a los ojos del mundo, los cristianos, debemos demostrar no solamente que cada uno de nosotros goza de la paz con Dios y la paz consigo mismo, sino que entre nosotros procuramos paz, porque ellos podrán ver a Dios en cada uno de nosotros, tanto en lo individual como en nuestra interacción. Eso es importantísimo. Creo que hay muchas reflexiones dentro de ustedes y no sé, al menos confírmenme que no duermen con los ojos abiertos, ninguno de ustedes. Muy bien. Es de mal gusto, dormir con ojos abiertos es de muy mal gusto. Te encuentras a alguien y dices, está dormido. Pero es de mucho reflexionar esto, es la verdad, tenemos una alta tarea. Sí, Linda, gracias. Hable fuerte y yo repito, gracias. Es cierto que dices que por nuestra actitud van a hablar de Jesús. Por eso dice que por el amor que nos tengamos el mundo lo conocerá. Pero en Hebreo nos dice que tenemos un amigo alrededor nuestro, echando los ojos y corramos con paciencia la carrera con los ojos puestos en Jesús, porque hay gente que nos está viendo. Para mí hay un versículo de Ezequiel 36 que siempre me ha gustado mucho, donde dice que cuando su pueblo, su nombre fue blasfemado, porque estos son hijos de Jehová. Y yo pienso muchas veces, Señor, que no haga algo que por mi culpa diga, mira, la cristiana, la hija del Señor, sí. Porque no hablan de mí, hablan de él. Entonces es muy importante cómo nos comportemos, más que dentro de la iglesia, afuera. Porque afuera son los que ponen los ojos de los cristianos. Sí. Muy bien, pues sí, somos portadores de una imagen que donde el mundo espera ver orden, todos los dones espirituales, todas las provisiones de Dios, amor entre nosotros. Sí, decía un hermano, ahorita me vino a la mente, decía un hermano que antes de ponerle la etiqueta al carro, el del pescadito al auto atrás, tendríamos que pasar una prueba de manejo. Sería básico, ¿verdad? Pero es la verdad, es que estamos reflejando lo que Dios quiere que reflejemos, o debemos reflejar, que hemos tenido un encuentro, como dice el texto, que hemos tenido un real encuentro con Cristo. Y pues o no lo hemos tenido o no lo sabemos reflejar, porque gana nuestra carne, o porque nos distraemos, ¿verdad?, con el mundo. Gracias. No sé si hay otro comentario, ¿no? Bueno, podemos seguir. Leímos ¿no, verdad? Recuérdenme, Juan 13, no. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si me aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, si se aman los unos a los otros. Bien, dice, el Señor Jesús no ha dicho que será cómodo, agradable ni placentero amarnos entre nosotros. Por el contrario, demandará
de mortificar nuestra carne y sujetar nuestra tendencia a pecar. Eso sí lo está demandando. Así es que es una orden y es difícil de cumplir. Lucas 6, versículos 27 al 28, dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pues fácil. Bien, no sé si hay comentarios, porque habría jugo para mediodía aquí, pero bueno, al menos comprender que cuando es una orden, pues tiene que acatarse. Y aquí me encuentro con una situación que debemos de comprender y quiero decírselas. Si el Señor Jesús, y bueno, si Dios nos dice, ámense, ¿estará hablando del amor que conocemos en el mundo? El que me gusta, el que me cae bien, el que me da una emoción. Hoy le preguntas a una quinceañera, ¿a quién amas? ¡Ay, al chico que me hace suspirar! Eso no es amor. Es una atracción, te despierta una emoción. Eso no es amor, la emoción va a cambiar. Y nuevamente este señor que estaba citando yo, este intelectual, C.S. Lewis, dijo, es que, ¿quién nos asegura que mañana no vamos a tener un dolor de cabeza? ¿Verdad que la emoción no puede ser constante y permanente? La emoción se va, la emoción se pierde. Y eso que dices, es que esto es amor. Eso no es amor, porque eso se va a pasar. Una emoción se va a pasar. Y debemos amar por encima de lo que sintamos. Quiere decir que el concepto que Dios tiene de amor no es lo que sintamos en este momento, ni lo que nos atraiga. Está elevado a una voluntad por encima de lo que sintamos. Es a una voluntad, a una actitud, a una postura por encima de lo que quiero. Entonces el amor es algo incomprensible para la carne. Pues sí, por eso Dios puede permitirse decir, te ordeno que ames. ¿Y por qué? Porque se puede. ¿Pero cómo? Pero no lo deseo. Pues te lo pongo más fácil, ama a tu enemigo. Pues más difícil, Señor. Bueno, entonces no es lo que sientas ni lo que te agrade, es que es una orden de que hagas por encima de tu deseo. Gracias, hermana Luisa, por su comentario. Dígame. Pues Dios es amor, pero el amor que nos enseña el mundo es muy distinto. El amor de Dios es sacrificial, el amor de Dios es de servicio, de dar la vida por tu prójimo. Entonces, no es fácil decirlo, pero Dios nos ayuda. Y si es cierto que a lo mejor no podemos decir, sí voy a amar a mi enemigo, pero en el proceso de la vida vas aprendiendo a amar como a Dios le agrada, o sea, con perdón, con misericordia. Pues estamos aprendiendo. Sí, es un proceso. Aprendiendo cómo es ese amor y cómo cumplir con ese mandamiento, ¿verdad? Aunque pues sabemos no se puede por Jesucristo, sin embargo Dios nos va ayudando a crecer a esta vida. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Sí, estamos en ese proceso. Dice aquí, será necesario recordar cada tanto el concepto del amor del que Dios habla y que desea no olvidemos a fin de practicar su manera de amar, no nuestra manera, sino su manera de amar. En 1 Corintios, bueno, ya lo hemos visto tantas veces, se dice en las bodas y las novias suspiran, pero no oyen el fondo, ¿verdad? 1 Corintios 13, 4 al 7. Sí, pastor, gracias. Uh-huh.
Sí, sí, es muy difícil. Y es parte de lo que comentaba la hermana Dani la semana pasada. Ella decía, bueno, yo puedo decir yo amo, pero nomás no los toco, me paso por un lado y estoy en paz con todos. Bueno, pero involúcrate. Se trata de que si en realidad los amas o tu propósito es amar, bueno, saludarlo, bueno, conocerlo y vas a ver cómo armonizas. Difícilmente, pero vas a acomodarte y tenemos que hacerlo. Es una tarea, pues. Este método de la pacificación está bien difícil porque no damos el ancho y estamos tratando, como dice la hermana Luisa, es una práctica constante. Sí, estamos aprendiendo. Gracias, pastor. Sí, bueno, por eso hablamos de estos 3 puntos, ¿no? Por eso hablamos de las 3 dimensiones, con Dios, con nosotros mismos, con el pueblo de Dios. Algo podemos hacer, sí, estamos, exacto. Bueno, en eso estamos todos. Ya casi vamos a terminar esta parte, vamos a citar entonces Corintios 13, que todos conocen muy bien, y dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien. Este señor dice que, aquí en el método dice que el Señor Jesús lo dijo en voz alta en Mateo 5, aquí en el Sermón del Monte, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lo que decía Linda, ¿no? Porque aquel pueblo lo querían maldecir todos, porque no estaban manifestando realmente el carácter de Dios. Pero aquí nos dice, los que trabajen por la paz, pues se va a notar. Dice la palabra de Dios que demostraremos a otros tener a Dios en nosotros si obramos por la paz. Y Primera de Pedro nos recuerda, y según el segundo capítulo, versículo 12, dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esto habla de testimonio, esto habla de unidad, esto habla de la reputación de Jesús, como dice la línea ahí del autor de este método. La reputación de Jesús entonces está en nuestras manos, nos ha sido confiada porque somos representantes de Jesús, de Cristo. Bien, hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Si no hay más comentarios, entonces, sí, Chuy, gracias. Yo iba a comentar la importancia del orden que pusiste material, Los sí. niveles de amor, y empieza con el amor a Dios, y la paz con Dios, los niveles de la paz. Y en Juan 14:27 dice, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no se la doy como el mundo la da. Y damos sentado que el mundo presenta una paz. Y lo que estaba diciendo hace rato, a veces esa paz como que influye más en la iglesia que la paz que Dios dice en su palabra. Sí. Y nos conviene buscar más la paz que el mundo ofrece porque es más cómoda y es más fácil y trae un beneficio más inmediato. Porque es aquella que me dice que cuando yo tengo un conflicto con mi hermano con un tubo y al final de cuentas digo, porque yo tengo paz, todo está bien. Pero nos estamos saltando el orden, cosa que nos encanta. Dios estableció un orden. Y para establecer la paz con nosotros mismos, no es paz con Dios, luego paz con tus hermanos y luego paz con tu mismo. No es al revés. De otra manera, buscas la paz contigo mismo y lo único que estás haciendo es maquillar y disfrazar y ponerte herido y con todo el orgullo que tienes decir, yo estoy bien. Y lo que tendríamos que analizar es, bueno, si tú estás en paz contigo mismo, cuestionante si estás en paz con Dios. La paz con Dios viene a través de hacer la justicia, que es lo que Dios pide. Y ahí te das cuenta que si estás en conflicto con tu hermano, no estás en paz contigo mismo porque no estás en paz con Dios. Si no estás en paz con tu hermano, o sea, si tienes un pleito con tu hermano, si tú tienes algo que ver en ese conflicto, No puede tener tenemos algo que ver, no puedes estar en paz contigo mismo. Y si crees que estás en paz contigo mismo, estás engañado. Y estás comprando la idea del amor, de la paz pirata que el mundo te ofrece. Entonces, a final de cuentas, si vivimos en este tipo de paz que el mundo da, testimonio de quién estamos hablando. Cristo ata la buena reputación del Evangelio a la paz y a la unidad de su iglesia. Entonces, si Cristo viene y hace una obra maravillosa, siempre
Sí, entonces no está manifestado Cristo en nosotros en un efecto real, realmente eficaz. Lo que decíamos alguna vez con esta imagen, si te encontraste a Cristo y sigues siendo el mismo de antes, no puede ser, porque es como chocar con un autobús, es que te despedaza, es que Cristo te deja muy poco de lo que eras antes, y así debería de ser. De acuerdo a esto, a nivel filosófico, quiero recordarles esto, ya que estábamos hablando de la paz que trae el mundo. Muchos seguidores de Buda creen que ahí está una posible verdad. Sin embargo, les quiero comentar esto. Buda lo que hizo fue negar la existencia de Dios, separarse del mundo, hacerse una ascetista, evitar todos los placeres y en un momento concentrarse. Y en un momento, no sé si en su problema de inanición casi, pero él dijo que él llegó a una paz interior y a un momento en el cual tenía una calma perfecta. Y él conoció lo que él llamó el nirvana. Y que en ese estado no había ni bien ni mal y que era hermoso el estado. Solo él sabe de lo que él vivió. Solo él sabe lo que él experimentó en una emoción, en un momento en que no había comido no sé por cuántos días. Bien, eso no es real. Es que lo que Cristo manifestó es la verdad y la puso delante de nosotros y la hizo palpable. Y la hizo palpable al mundo. Y dice, cuando resucitó, más de 500 le vieron. Y los apóstoles y los evangelios dicen, estamos hablando de lo que vimos, de lo que presenciamos, nosotros le vimos, dicen los evangelistas. Así es que hay una gran diferencia entre eso que es la filosofía del mundo, en tus emociones y a dónde te lleva el encerrarte tú solo. Como decía Chuy, no puede ser en el sentido opuesto, no puede ser primero estoy bien conmigo mismo y ya que siento esas emociones. Buda murió diciendo, sigan buscando la verdad. Y Cristo resucitó diciendo, la verdad soy yo. ¿Qué diferencia? Si queremos realmente encontrar la paz, no hay una filosofía que nos pueda dar la paz. Es el encuentro con el Señor Jesucristo. Y no hay más. Para poder entonces tener paz con nuestra iglesia. ¿Verdad? Paz. Estoy yendo del camino inverso, ¿verdad? Sí, pero el Señor ha hecho al revés. Primero Él ha provisto la paz, nos demanda unidad y entonces tendremos paz con nosotros mismos. Ahí está en el método, para eso escribimos a veces las hojitas y les agradezco su presencia en esta clase, entonces si no hay más comentarios. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por lo hermoso de tu palabra, Señor, por ese haber recordado simplemente esta hermosa oración que has hecho, Señor Jesús, por nosotros, refiriéndote a tu pueblo, al pueblo que tú has salvado, por el cual has pagado, Señor, y nos quieres llevar en tus manos, Señor, mostrar y presentar ante Dios como una tarea que te ha sido dada y que has logrado, Señor, y que ninguno de nosotros se te ha escapado, y que cada uno de nosotros somos considerados tu pueblo, tus hijos, tu gran amor. Bendito sea, Señor, por eso. Gracias, porque cada uno de nosotros vale tanto para ti. Gracias, porque nos has visto en lo más ruin y nos has llevado a lo más alto, Señor, y estamos disfrutando de ese amor tuyo, Señor. Que conozcamos cómo esa paz y ese gran amor que ha sido transformado para nosotros y que nos ha transformado y que nos está llevando cada día, que conozcamos cómo aplicarlo, cómo realmente compartirlo a nuestros hermanos para realmente ser la unidad que tú demandas de nosotros. Que el mundo, Señor, te vea en nosotros, que seas glorificado siempre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias.